¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio, a otro videíto del canal. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema bastante importante, porque últimamente hemos estado hablando mucho de video, fotografía y demás, y hemos dejado un poquito de lado el audio, pero hoy lo vamos a retomar porque es un tema bastante importante. Y hoy vamos a hablar de los primeros pasos para empezar a grabar audio. Todo lo que necesitas saber, todo lo que necesitas en cuestión de equipo y para empezar a darle a las grabaciones, ¿vale? Para empezar vamos a dar una pequeña definición técnica de lo que es el sonido, ¿vale? Recordemos que el sonido es una perturbación del espacio, es decir, que todo lo que nosotros emitimos, por ejemplo, con la boca, haciendo algún choque entre objetos, todo lo que produce sonido empieza a mover todas las partículas que se encuentran alrededor, y esto genera una perturbación en el espacio, es decir, hace que se generen ondas de audio, ¿vale? Y hay algo importante, que necesitamos un espacio para que haya sonido. En el caso, por ejemplo, del espacio exterior, fuera de la Tierra, es bien sabido que no hay sonido. Esto es porque en el vacío no puede haber sonido. Otro dato interesante es que, por ejemplo, mientras más sólido sea el medio por el que viaja el sonido, es más rápido. Es decir, que el sonido no tiene una velocidad constante, sino que es variable según el medio donde éste se disperse, ¿vale? A lo mejor algunos ya la conocerán, pero es un dato interesante que necesitas saber y entender siempre desde la raíz, pues lo que estás haciendo. Ahora sí vamos a irnos pues a lo que vas a necesitar, ¿no? De equipo y de conocimiento. Cuando tú vas a empezar a grabar audio, es necesario que te hagas la pregunta de qué tipo de audio vas a grabar. No es lo mismo grabar música que grabar covers solamente de vocales, grabar guitarras, grabar baterías, grabar podcast, por ejemplo, ¿no? También puedes grabar podcast, y no es lo mismo grabar una cosa que la otra. Entonces necesitas preguntarte qué es lo que vas a grabar, porque de entrada sabemos que vamos a necesitar un micrófono, por ejemplo, una interfaz o una mezcladora que grabe multitrack o multipista, y también una computadora, una buena computadora, ¿vale? Dependiendo de la complejidad que nosotros vayamos a escalar, va a ser la complejidad del equipo también. Y hay algo importante, no sirve de nada tener un equipo súper complejo si realmente no le vas a sacar el jugo o excede las necesidades que requiere tu proyecto. Vamos a empezar hablando, por ejemplo, de los micrófonos, ¿sale? Hay distintos micrófonos, ya hemos hablado en algunos videitos de este tema. Hay micrófonos dinámicos, micrófonos de condensador, micrófonos de solapa incluso, y que bueno, yo en mi opinión prefiero estos que son dinámicos porque tienen una cualidad, que es que si tú, por ejemplo, no tienes un espacio con tratamiento acústico o tratado acústicamente, vaya, aíslan mucho el ruido. Y también depende esto de los patrones polares, ¿no? Pero bueno, a ver, en esencia, según el proyecto vamos a ocupar cierto micrófono. Por ejemplo, en este caso yo estoy ocupando un micrófono dinámico, que es cardioide, ¿sale? Eso quiere decir que el sonido lo capta de manera frontal y todo lo que está a los lados y en la parte trasera no lo va a captar. Estos micrófonos sirven mucho para cuando no tienes, vuelvo a repetir, un espacio tratado acústicamente. A diferencia, por ejemplo, de los condensadores que se utilizan muchas veces en radio, que son espacios que están tratados acústicamente, o en podcast, que son profesionales y que también tienen tratado acústicamente su sala, ¿no? En ese caso, por ejemplo, sí podrían utilizar micrófonos de condensador porque como está aislado y tratado, no se les van a meter ruidos externos, no se van a escuchar reverberaciones, entre otras cosas que pueden ensuciar tu señal, ¿ok? Entonces ya puedes decidir si ocupas dinámico o de condensador, que son como los principales que se ocupan para grabar un audio un poquito como ya más complejo, más avanzado. Y bueno, en resumen, estas son las cosas que tienes que tomar en cuenta para elegir un micrófono, ¿vale? Una vez eligiendo el patrón polar, que usualmente muchos micrófonos traen diferentes patrones polares, principalmente los de condensador, traen para elegir diferentes patrones polares, eligiendo si va a ser de condensador o va a ser dinámico o el que tú ocupes. También cabe recalcar que hay calidades en los micrófonos, ¿va? Esto va a depender pues de la calidad de su cápsula, del rango que pueda captar. Recordemos que el oído humano capta desde los 20 hasta los 20.000 Hz o 20 kHz. Entonces hay micrófonos que abarcan
pues todo el espectro, ¿no? Inclusive un poquito más. Y también tiene mucho que ver el color de su cápsula. Muchos micrófonos tienen cierto color, le llamamos color, pero es como cierta forma de captar el audio. Su sonido es más brillante, se escucha bastante bonito. Y bueno, de aquí pues ya hablamos de marcas que son de renombre, ¿no? Por ejemplo, Shure es muy famoso por su calidad. Sennheiser también es buenísimo por todas sus prestaciones en sus micrófonos. También, por ejemplo, si vamos a cuestiones de estudio, los Neumann también son bastante buenos. Y que bueno, ya se han creado esta fama por la calidad en sus componentes, y que hace que el sonido que grabamos con ellos sea súper fiel. Ahora, ya con la tecnología que tenemos hoy en día, también no es tan necesario en el sentido estricto tener un Neumann, ¿no? Por ejemplo. Inclusive ya hay plugins que pueden emularte. Comparas tú la grabación, pones una muestra de una grabación con un Neumann y pones otra con un AKG, por ejemplo, ¿no? Y este plugin lo que hace es ecualizarlo de tal manera que suene lo más posible a ese Neumann. Entonces, la tecnología de hoy en día es bastante avanzada. Tenemos herramientas muy buenas que hacen que sea más accesible todo, que sea más fácil, para que en lo que nos enfoquemos justamente sea en la parte creativa, ¿no? En la parte del contenido, porque les vuelvo a repetir, no sirve de nada tener un micrófono de miles de dólares si no le vas a sacar el jugo o no vas a crear un proyecto pues que trascienda, ¿no? Entonces, esa es mi opinión, vaya. Entonces, pues ya tenemos nuestro micrófono con esas breves especificaciones, y ahora sí podemos hablar, por ejemplo, de las interfaces. Las interfaces o mezcladoras también tienen ciertas cualidades o especificaciones que también van a definir la calidad de nuestro proyecto, ¿no? Y según nuestras exigencias, pues es la que vamos a escoger. Y muchas veces también el presupuesto, ¿no? Es lo que va a decidir cuál vamos a escoger. Por ejemplo, en este momento estamos usando una Focusrite, una Scarlett, y estas interfaces graban hasta 192.000 Hz, que es un dato bastante importante en este sentido, y que va acompañado con otro dato que es la profundidad de bits. Porque para aquellos que ya han grabado audio se darán cuenta que siempre esos son dos valores importantes de escoger a la hora de empezar a grabar: la velocidad de muestreo y la profundidad de bits. Ahora, rápidamente, ¿qué son estos dos factores o estas dos especificaciones que nos dan ahí muy importantes en las interfaces, ¿no? Bueno, empezamos con la velocidad de muestreo. Esta es la cantidad de muestras que va a tomar en un segundo nuestra interfaz. En este caso, por ejemplo, graba a 192.000 Hz. Quiere decir que en un periodo de tiempo determinado, esta interfaz está grabando 192.000 muestras en el caso de configurarla así, ¿sale? Así, por ejemplo, con la gente que conoce un poquito de video, que es un poco más común quizás, graba en 30, 24, 60 fotogramas por segundo. Es lo mismo, es la cantidad de muestras, en el caso del video, fotogramas que va a capturar en un segundo, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de video en 60 cuadros por segundo, quiere decir que está tomando 60 imágenes por segundo, porque recordamos que el video como tal es una secuencia de imágenes pasando a cierta velocidad. En el caso del audio es lo mismo. En cierto periodo de tiempo existen tantas muestras, y eso lo podemos ver gráficamente en nuestros DAWs o Digital Audio Workstations, que es lo que significa la palabra DAW o las siglas DAW, DAW, que es otra parte que vamos a considerar también más adelante. Ya tenemos el muestreo, ¿vale? En un periodo de tiempo, pero ahora falta la amplitud. Recordemos que el audio se mide en decibeles, ¿sale? Y dependiendo de cuántos bits, ahí ya vamos a hablar de profundidad de bits, dependiendo de cuántos escojamos, bueno, entonces va a ser la cantidad de muestras que tengamos en cuestión de amplitud, es decir, de dinámica. Aquí estamos hablando no de calidad, sino de dinámica, ¿vale? Por ejemplo, ahora actualmente ya existe el 32 bits flotante o 64 bits flotante. ¿Qué significa esto? Bueno, antes, por ejemplo, se grababa solamente hasta 24 bits, ¿no? Entonces era, de cierta forma, una dinámica limitada. Ahora estas nuevas tecnologías de 32 bits flotante o 64, lo que nos permite es que, por ejemplo, cuando hablamos muy bajito, ese audio amplificándolo no amplifica el ruido. Cuando grabamos, por ejemplo, en 24 y expandimos, o sea, hablamos despacito, amplificamos esa muestra de audio, bueno, también aumenta el ruido, ese
hiss que de repente se mete ahí. Y por el contrario también, cuando grabamos algo muy fuerte y que no nos damos cuenta que de repente estamos hablando normal y pusimos la ganancia ahí y de repente en la grabación cantamos más fuerte y saturó y te das cuenta que ya está saturando. Bueno, cuando grabas a 32 bits flotantes o 64 te da la posibilidad de que tú puedas normalizar ese audio sin que el audio quede saturado, es decir, que tú lo vas a normalizar y los picos, la dinámica de tu audio va a quedar normal. Cuando tú lo escuches no va a estar saturado. Son dos factores importantes que debes de considerar a la hora de escoger tu interfaz y que tengas ese conocimiento presente para que sepas qué significa esto de la velocidad de muestreo y de los bits que puede ofrecerte tu equipo. Ahora sí, siguiendo esta secuencia, ¿no? Que empezamos por el micrófono, por el cable pasa a la interfaz y de ahí iría a nuestra computadora. ¿Qué computadora ocupamos para grabar audio? Bueno, la verdad es que no hay una respuesta como correcta o universal, porque cada quien lo hace como puede. Sin embargo, sí hay ciertas especificaciones que van a hacer que trabajes fluidamente o cómodamente, ¿no? Entonces, yo te recomendaría una computadora con al menos 16 de RAM, un procesador pues de una generación reciente, o sea, no de tope de gama a lo mejor, pero sí reciente. Y eso es lo principal que vas a necesitar, llámese laptop o PC. De ambas maneras funciona, pero sí trata de que sea un buen procesador reciente, de generaciones recientes, y que tenga una memoria RAM pues de preferencia 16 o 32, ¿no? Mientras más mejor. Inclusive si tú te metes a la descripción de tu DAW, las especificaciones que él te da, ahí te va a dar los requerimientos de tu equipo para poder funcionar cómodamente. Esto es importante si tu audio que piensas grabar lo quieres en la mayor calidad posible, y mucho también va a depender de los procesos que hagas en postproducción, ¿va? Porque esa es otra, o sea, no solamente es grabar, sino también editar, y justamente para eso ocupamos la computadora. Ahí podemos descargar plugins, podemos descargar estas herramientas que nos ofrecen diferentes marcas como Waves, Isotope, e inclusive también hay instrumentos virtuales, ¿no? Que son de empresas como Universal Audio, entre muchos otros, para que hagamos procesos como compresión, ecualización, normalicemos los audios, apliquemos efectos como delays, reverbs, y ahí pasamos al otro punto, ¿vale? Que son otras cosas que tenemos que tomar en cuenta. Hace rato hablábamos de micrófonos y decíamos que la calidad pues depende de varios factores, ¿no? De la construcción del micrófono, la calidad de su membrana, entre otras cosas. Después pasamos a la interfaz y también vimos que la calidad suma también con la velocidad de muestreo, la profundidad de bits, inclusive también hay un tema de preamplificadores, porque cada interfaz tiene ciertos preamplificadores que colorean nuestro sonido. Y en este caso, pues la calidad también va a estar determinada por los procesos que nosotros hagamos. Y por ejemplo, en el caso de los micrófonos caros, muchos lo que ofrecen también es una grabación fiel, es decir, que te permiten hacer una toma tan buena que el proceso que haces en post realmente es muy chiquito. O sea, esa es la ventaja de estos equipos, ¿no? Que evitan que estés trabajando de más en postproducción, porque realmente el trabajo que hacen ya es muy bueno. Obviamente esto debes de sumarle pues que el cantante que vas a grabar cante bien, afinado, que el baterista que vas a grabar afine también su batería de forma correcta para el género que va a grabar y tenga una dinámica tocando también pues parejita, ¿no? Entre muchas otras cosas, o sea, es multifactorial. Pero también de este lado, en la parte de post, también ahí influimos en la calidad final de nuestro audio. Es necesario que sepamos hacer procesos como compresión, ecualización, tipos de ecualización, por ejemplo, ¿no? Ecualización correctiva, aplicar efectos como delays, reverbs y saber aplicarlos, porque hay maneras específicas de aplicarlos sin dañar, por ejemplo, nuestras señales originales, y entre muchos otros procesos que te van a servir para potenciar la calidad de tu audio, de tu grabación. Entonces ahí sí te recomiendo que te eches un clavado para ver qué plugins hay, porque ecualizadores hay cientos, compresores hay cientos, algunos muy famosos, delays también hay cientos, reverbs, phasers, plugins que te meten saturación y bueno, un sinfín de cosas. Aquí realmente es un mundo y te puedes gastar los cientos y miles de dólares en comprar plugins y la verdad es que es un mundo bastante bonito, entretenido. Ya hablamos de micrófonos, ya hablamos de interfaces, ya hablamos de computadoras, ya hablamos de plugins, y con el software que hablé de plugins, estos plugins los debemos de meter en un DAW que les mencionaba hace rato, ¿no? Un Digital Audio Workstation, que es una estación de trabajo de audio. Y bueno, también aquí hay de muchos, está Cubase, está Pro Tools, está Adobe Audition. Si tú, por ejemplo, eres videógrafo
o te dedicas en parte también a la fotografía o videografía y tienes la suite de Adobe, la ventaja es que ellos te dan también Adobe Audition y este programa es muy bueno para grabar. Ahora, por ejemplo, Adobe Audition está direccionado a cierto tipo de grabaciones. Sí graba multipista, pero está como más enfocado a... Yo lo veo como, por ejemplo, a grabación de podcast o locución o ese tipo de cosas. Para mí es mucho más cómodo Cubase, por ejemplo, ¿no? Que es un programa que está como enfocado a la grabación multipista. Ahora, con todos los programas puedes hacer todo. O sea, puedes hacer secuenciación, puedes grabar multipista, lo que tú quieras. Pero pues ahí sí te va a tocar estudiar cada programa para que sepas cómo moverle y qué opciones te da. Aquí si no hay de calidades, absolutamente todos tienen la misma calidad, solamente son el medio por el que tú vas a pasar tu audio, procesarlo, mezclarlo, masterizarlo y posteriormente lo vas a difundir, ¿no? Lo vas a exportar. Y justamente aquí es donde se conjugan estos softwares, ¿no? Y que es la finalidad de los mismos, que es justamente hacer esos procesos, en el caso muy específico de la música, de mezclar y masterizar. Si lo que vas a hacer es música, pues realmente tienes que aprender estos procesos de mezcla y masterización, que son temas como ya más específicos. Sin embargo, es importante que los consideres si este es tu giro. ¿En qué consiste la mezcla y la masterización? Rápidamente, bueno, pues la mezcla son todos los procesos de normalización de las ganancias, ahí acomodar, ¿no? Cada instrumento en su lugar, paneos, compresiones, ecualizaciones, dinámicas, delays, reverbs, efectos de paneos, automatizaciones y muchísimas cosas más que tienen que ver con, vamos a decirlo así, la estructura de cada instrumento en la pieza final, ¿no? Y ya hablando de masterización, son como los toques finales que le vamos a dar para que adquiera cuerpo, para que adquiera grandeza, pese ese audio. Como muy subjetivamente hablando, es de lo que trata cada etapa en la postproducción de los audios en cuestión de la música. Una vez teniendo estos dos procesos, bueno, pues ya solamente quedaría revisar tu audio en diferentes fuentes sonoras, llámese el estéreo de tu coche, llámese tu KSR, tu bocina que llevas ahí, JBL para escuchar música en los balnearios, en todos lados, en tu celular, en tus audífonos y donde creas que la gente va a escuchar tu canción o tu música o tu audio, ¿no? Es importante que tú lo pruebes. Yo, por ejemplo, veo muchos youtubers que son muy buenos en video. O sea, yo veo sus videos y son chulada de videos, pero veo que se repite mucho un error y es que los audios, por ejemplo, no sé si no los procesen, pero las voces, cuando yo las escucho en mi computadora, porque normalmente veo videos en mi computadora, suenan muy grandes, suenan muy con muchos graves y justamente cuando no tratamos ahí o no quitamos esos excedentes de frecuencias que no ocupamos, que no ocupan las voces, la voz suena como empastada, poco legible, ¿no? Recordemos que la legibilidad de la voz justamente está en las frecuencias medias altas. Entonces, si no hacemos énfasis ahí en una ecualización para que la voz suene bonita en todos lados, bueno, pues entonces no está completo ahí la producción, ¿no? Y yo veo mucho eso en algunos youtubers. Pero bueno, son cosas que se van aprendiendo, nadie nace sabiendo y en el proceso andamos, ¿no? Aprendiendo esta y más cosas. Y bueno, amigos, pues hasta aquí el video de hoy. Espero te haya dado como una noción de todo lo que tienes que conocer para que puedas empezar a grabar tu audio, ¿sale? Una vez ya grabando todo esto, procesándolo y demás, solamente queda exportarlo. Recordemos que los estándares para audio en cuestión de video son 48.000 Hz, ¿sale? Y en cuestión de música, bueno, pues ahí ya sí va a depender mucho de tu interfaz, de lo que permita grabar tu interfaz. Pero yo en mi caso, por ejemplo, grabo a 96.000. No ocupo realmente los 192.000. O sea, eso de que también te vendan que la interfaz graba a 192.000 Hz. A ver, tampoco te viajes, ¿no? Igual y ni siquiera los vas a ocupar para lo que vas a hacer. Entonces, yo por ejemplo con 96.000 estoy más que contento con la calidad del audio. Y además de que los audios que yo ocupo, pues los ocupo para redes sociales. Por ahí se difunden principalmente. Entonces no tengo como esa plataforma especial donde yo pueda difundir ese audio de máxima calidad, ¿no? Entonces para mí es suficiente. Y yo te recomiendo que también veas bien tus necesidades para que sepas qué es lo que vas a ocupar y los requerimientos mínimos que necesitas para poder hacer tu proyecto de una manera eficaz
y que te guste, vaya, que estés contento con el resultado. Si tienes dudas o tienes algún comentario de algo que no haya mencionado, déjame en los comentarios, por favor. Y también te voy a dejar algunas recomendaciones de equipo. Te quiero recordar que para la gente que es de México somos afiliados de Mercado Libre y por ahí estamos poniendo algunas promociones, equipo que vemos interesante y que te puede servir para producción audiovisual, llámese de audio, llámese de video, en general de este medio. Entonces échale un ojito en la descripción, no te cuesta nada, no te aumentan el precio, pero sí apoyas mucho al canal para que sigamos haciendo este tipo de videos. Si te sirvió, déjame un like, déjame un comentario y nos vemos en el siguiente video. Bye bye.